Saludos, buenas noches. Mi nombre es Michael Javier Terrero Félix. Soy estudiante de la asignatura de Metodología de la Investigación Científica y en esta oportunidad vamos a estar hablando sobre el concepto de ciencia social, un tema muy importante que nos traerá muchísimos conocimientos que nos van a acercar muchísimo más también a la comprensión de lo que es la epistemología. En el contenido de esta presentación vamos a estar respondiendo las preguntas que vemos en pantalla y arrancamos con la primera, que nos dice qué se concluye hoy en relación con el concepto de ciencia social. Bueno, hasta hoy no existe un consenso absoluto sobre si las ciencias sociales pueden considerarse ciencia en el mismo sentido que la ciencia natural. La conclusión que se perfila es que la respuesta depende del concepto de ciencia que se adopte como referencia. Es por esta razón que autores como Mardones y Ushua señalan que la polémica sigue abierta, mientras que Hugo Cerda afirma que aunque los términos del debate han cambiado con el tiempo, la discusión no solo persiste, sino que podría intensificarse. López Cerezo, por su parte, aporta que hay múltiples maneras de acercarse a la ciencia y cada enfoque revela solo una parte de la realidad, lo que sugiere que las ciencias sociales podrían ser legítimas en su propia lógica, sin necesidad de ajustarse a los paradigmas de las ciencias naturales. Podríamos decir entonces que hoy se reconoce que las ciencias sociales tienen métodos y perspectivas propias, pero que la discusión sobre si es ciencia o no aún sigue en evolución. Y esto refleja la diversidad, complejidad y diferencia de opiniones sobre los fenómenos sociales que estudian. ¿En qué se fundamenta la corriente hermenéutica para postular la autonomía de las ciencias sociales respecto a las ciencias naturales? Bueno, se fundamenta en varios aspectos. Por ejemplo, el primero es el rechazo del monismo metodológico. Y en este caso, los hermenéuticos critican que el positivismo imponga un único método científico basado en la física matemática y en leyes causales. Argumenta que este enfoque es insuficiente para estudiar los fenómenos humanos, que son complejos y están cargados de significado. El método de la comprensión versus el método de la explicación. Para los hermenéuticos, las ciencias sociales no deben buscar explicaciones causales, sino comprender los actos humanos. Interpretando su sentido y significado, esta comprensión implica captar las intenciones, motivaciones, contexto, cultura que guíen la acción social, a lo que no puede reducirse a leyes generales. También la relación circular, todo y partes. La comprensión se da en un proceso interpretativo donde ya viene entre el todo y la parte de un fenómeno. Esto implica que el conocimiento social no es lineal ni acumulativo, sino interpretativo y dinámico. La unidad entre sujeto y objeto, a diferencia del positivismo, es que separa al investigador del objeto estudiado, y la hermenéutica plantea que el investigador siempre está involucrado en la realidad social que estudia. Generación de principios, no leyes universales. Las ciencias sociales buscan entender hechos particulares y contextuales, no formular leyes universales e invariables como las ciencias naturales. Esto refuerza la idea de que se necesita un paradigma propio para la ciencia social. En conjunto, estos fundamentos justifican la autonomía de las ciencias sociales, ya que su objeto de estudio, que es la vida humana y la sociedad, requiere de un enfoque que no pueda ajustar a los parámetros de las ciencias naturales sin perder su riqueza y complejidad. ¿Cuáles son las características de la concepción positivista de la ciencia social? Bueno, podemos mencionar la siguiente. El monismo metodológico, que plantea que solo existe un método válido para reproducir conocimiento científico, y es el de las ciencias naturales. O sea, que no se admiten múltiples formas de abordar la realidad. Una mención especial para el modelo físico matemático, el cual nos explica que la cientificidad se mide según el paradigma de las ciencias naturales exactas, donde el conocimiento se expresa con precisión matemática y leyes universales. La explicación causal, que demuestra que el objetivo de la ciencia es descubrir la causa de los fenómenos sociales,
formulando leyes generales que expliquen las regularidades del comportamiento humano. La predicción y control, donde se establece que la ciencia no solo debe explicar, sino también predecir los fenómenos sociales para poder controlarlos o intervenir en ellos, similar a lo que hace la ciencia con los fenómenos naturales. Y la reducción del mundo social a naturaleza, donde se establece que los fenómenos sociales se analizan como si fueran fenómenos naturales, aplicando esquemas determinados y dejando de lado la subjetividad y el contexto cultural. ¿En qué consiste el principio de verificación propuesto por el positivismo lógico del Círculo de Viena para validar el conocimiento científico? Bueno, el principio de verificación, que solo tiene sentido, establece que solo tiene sentido y puede considerarse científicas aquellas proposiciones que pueden verificarse empíricamente mediante la experiencia y la lógica. Algunas características clave del principio de verificación es el rechazo de la metafísica, donde se descartan afirmaciones que no se pueden comprobar empíricamente, como la de la religión, la ética, la filosofía, por considerarla carente de sentido científico. La cientificidad basada en la experiencia. Solo se consideran válidas aquellas afirmaciones que pueden someterse a observación y experimentación directa. Uso de un lenguaje científico universal. Para garantizar la precisión y evitar ambigüedades, el conocimiento debe expresarse en términos claros y focalizados, formalizados con base en la lógica y las matemáticas. La diferenciación entre ciencia y pseudociencia, según el Círculo de Viena, gran parte del pensamiento filosófico y de las ciencias humanas no es científico porque sus afirmaciones no pueden verificarse empíricamente. ¿En qué consiste el principio de falsación propuesto por Karl Popper? El principio de falsación de Karl Popper sostiene que una teoría científica no debe ser verificada, sino que debe ser susceptible de ser refutada. En lugar de buscar pruebas que confirmen una hipótesis, se debe intentar encontrar evidencia que la contradiga. Si se demuestra que una hipótesis es falsa, debe ser rechazada inevitablemente o modificada. Por ejemplo, si decimos todos los cisnes son blancos, basta con encontrar que un cisne sea negro para rechazar la hipótesis. Para Popper, la ciencia avanza mediante la refutación constante de teorías, lo que permite que el conocimiento científico sea siempre provisional y susceptible a mejoras. ¿Qué es ciencia según Karl Popper? Bueno, según Karl Popper, la ciencia es un proceso de búsqueda constante de la verdad, basado en hipótesis conjeturales que siempre están abiertas a ser refutadas. Para él, las teorías científicas nunca son definidas ni irrefutables, sino que deben ser sometidas a prueba de falsación, es decir, que deben ser refutadas. La ciencia avanza cuando las teorías que no resisten las pruebas son descartadas y se proponen nuevas teorías más cercanas a la verdad. En resumen, podemos decir que la ciencia para Popper es una actividad crítica y dinámica sin certezas absolutas, que se caracteriza por la provisionalidad y la crítica constante. ¿Cuáles son los planteamientos centrales de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt? Bueno, los planteamientos centrales de esta teoría, de esta escuela, son las siguientes. Crítica al positivismo. La teoría crítica rechaza la concepción positivista de la ciencia que acepta los hechos tal como son, sin cuestionarlos. Los teóricos de Frankfurt consideran que los hechos sociales no son inamovibles, sino que deben ser comprometidos como problemas que deben ser transformados. Rechazo de la razón instrumental.
Para la teoría crítica, la razón en el positivismo se reduce a un instrumento para alcanzar fines establecidos por el sistema, sin considerar la orientación hacia una vida humana más digna. Rechazan el uso de la ciencia solo para controlar o dominar la naturaleza y la sociedad. La ciencia como crítica social. La ciencia debe tener un enfoque crítico hacia las estructuras sociales. No solo se trata de entender o explicar, sino de cuestionar y transformar las condiciones sociales. La ciencia debe orientar su conocimiento hacia el bienestar humano, no a los intereses particulares. El conocimiento está vinculado a intereses. Habermas y Apple sostienen que el conocimiento no es neutral, sino que está influenciado por los intereses sociales, políticos y económicos. Y por lo tanto, el conocimiento debe ser analizado en términos de los intereses que lo motivan. Y el método crítico hermenéutico, donde se propone que la ciencia social debe utilizar un método que combine la interpretación hermenéutica y la explicación causal. Este enfoque debe ser orientado hacia la emancipación y la transformación social, buscando la creación de una sociedad más justa y racional. ¿En qué consiste el método crítico de la escuela de Frankfurt? Bueno, el método crítico de la escuela de Frankfurt consiste en un enfoque que no solo analiza la realidad social, sino que también busca transformarlo. No se conforma con estudiar los hechos, sino que lo cuestiona para revelar las estructuras de poder y las dinámicas de dominación que interactúan con la injusticia. También se basa en varios principios clave, como la crítica de la razón instrumental, donde se establece que no basta con la explicación, con la ciencia, con que la ciencia explique que los fenómenos eh, resuelvan problemas técnicos, sino que debe cuestionar los fines que persigue y estos contribuyen al bienestar humano y o solo benefician al sistema de poder. El análisis de los intereses detrás del conocimiento. Siguiendo las palabras de Habermas, la ciencia no es neutral. Todo conocimiento está vinculado a intereses económicos, políticos y sociales, como expliqué anteriormente, y la verdadera ciencia debe reconocer esos intereses y orientarse a la emancipación humana. Interpretación y explicación. Combina la hermenéutica y comprende el significado de los fenómenos sociales. Y la crítica reflexiva y transformadora, donde la ciencia debe ser autocrítica, analizar su propio rol en la sociedad y cuestionar si realmente contribuye a la justicia social. ¿Cuáles son los principales planteamientos de Thomas Kuhn respecto a la ciencia y a su progreso? Bueno, Thomas Kuhn planteó que la ciencia progresiva, a través de cambios de paradigma, no acumulando verdades. Sus principales ideales fueron los siguientes. El paradigma, que es un conjunto de teorías, métodos y prácticas aceptadas por una comunidad científica para resolver problemas. La ciencia normal, que es el periodo en el que los científicos trabajan dentro de un paradigma resolviendo problemas sin cuestionarlo. Anomalías, que son fenómenos o problemas que el paradigma vigente no puede explicar. La crisis y revolución científica, cuando las anomalías se acumulan y no se resuelven, surge una crisis que puede llevar a una revolución científica. Y el cambio de paradigma, si aparece un nuevo paradigma que explique mejorar las anomalías, la comunidad científica lo adopta, reemplazando el anterior. ¿Cuáles son los argumentos de la Catos en torno a su concepto de ciencia como programa de investigación? La Catos plantea que la ciencia avanza a través de programas de investigación científica que compiten entre sí. Cada programa tiene un núcleo firme que se protege de la falsificación directa y en lugar de abandonar la teoría entre anomalías, los científicos ajustan hipótesis auxiliares para mantener el programa en marcha. Los argumentos principales es el núcleo firme y cinturón protector. El núcleo contiene los principios esenciales del programa, mientras que las hipótesis auxiliares
forman un cinturón protector que puede modificarse para defender el núcleo. El progreso científico, donde el programa es progresivo, si genera nuevas predicciones y descubre fenómenos antes no explicados. El programa degenerativos, si un programa solo ajusta hipótesis para salvarse de la falsación, sin hacer nuevas predicciones exitosas, se considera estancado o degenerativo. Y la competencia entre programas, donde la ciencia no elimina teorías de inmediato, sino que los programas coexisten y se comparan en términos de su capacidad para resolver el problema y explicar la realidad de forma más efectiva. Para Lakatos, la ciencia no es acumulativa ni revolucionaria, sino un proceso competitivo en el que los programas sobreviven o se extinguen según la capacidad para explicar y predecir fenómenos. ¿Cuáles son los planteamientos de Paul Freire en relación con la ciencia social? Feyerabend plantea que no existe un método científico universal que guíe siempre el proceso de la ciencia. Según él, el anarquismo epistemológico es la ciencia donde la ciencia avanza de manera desordenada y sigue reglas rígidas para frenar los descubrimientos, y para progresar a veces es necesario, y para progresar a veces es necesario violar las normas establecidas. Criticar al monismo metodológico, en el cual se rechaza la idea de que solo haya un método válido para hacer ciencia. Todo vale, definiendo la proliferación de métodos. Los científicos deben usar cualquier recurso que les permita descubrir nuevas verdades, sin atarse a un único método o procedimiento. Creatividad y pluralismo. El avance científico depende más de la creatividad, de qué norma se debe regir, porque la realidad es demasiado compleja para ser estudiada en un solo enfoque. En pocas palabras, podemos decir que Paul explica la ciencia que no debe limitarse a seguir un único método, un único camino, sino que debe ser libre, flexible y abierta a innovación constante. ¿En qué consiste el paradigma de la complejidad? Bueno, este paradigma propuesto por Edgar Morin plantea que la realidad es multidimensional y no puede entenderse completamente a través de los enfoques reduccionistas o fragmentados. La ciencia, según esta visión, debe ser un conocimiento abierto, inacabado y capaz de autocorregirse. Morin propone un pensamiento que integre múltiples saberes, no para rechazar la especialización, sino para complementarla, reconociendo las interrelaciones y la incertidumbre inherente a los fenómenos. De esta manera, el conocimiento se vuelve más holístico y adaptable, capaz de abordar la complejidad del ser humano y el mundo sin pretender reducirlo a explicaciones simples. ¿Qué importancia tiene para su disciplina la polémica sobre el concepto de ciencia social? Bueno, la polémica sobre el concepto de ciencia social es clave porque define cómo entendemos y estudiamos la realidad social. Los distintos enfoques como el positivismo, la teoría crítica o la complejidad ofrecen visiones diferentes sobre cómo investigar los fenómenos sociales, qué métodos utilizar y qué valor tiene el conocimiento producido. Un ejemplo, el positivismo busca explicar los hechos sociales con métodos similares a los de las ciencias naturales, buscando objetividad y regularidades. La teoría crítica cuestiona esta objetividad proponiendo que la ciencia debe ser un instrumento de transformación social, no solo de análisis. El paradigma de la complejidad resalta que la realidad social es multidimensional y no puede entenderse desde una sola perspectiva, sino integrando múltiples saberes, múltiples conocimientos. Todo esto influye directamente en cómo se construyen las teorías,
cómo se analizan los problemas sociales y cómo las disciplinas buscan generar conocimiento útil y relevante para la sociedad. Ya habiendo explicado cada una de las preguntas, no queda más que agradecer por su atención y esperando nuevamente que esta exposición sea de bendición para usted. Muchísimas gracias.